Buenos días, mis hermanas, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a compartirles un video muy sencillo sobre las nociones generales y el manejo de la Biblia, basado en el libro de La Palabra Nos Congrega, de Carlos Junco Garza y de Ruth Rendón Leal, y dice así: la Biblia significa libros o conjunto de libros. Estos, a pesar de su número y diferencia, guardan una unidad, porque todos nos hablan del plan de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios comunica al hombre un mensaje para su salvación. Algunos otros nombres, como se les conoce a la Biblia, es Sagradas Escrituras, Libros Santos, la Palabra de Dios, la Escritura, etc. Hay muchos personajes en la Biblia: Abraham, Moisés, José, Jeremías, Isaías, Jacob, Daniel, Saúl, Salomón. Pero el personaje más importante de la Biblia es Dios. La Biblia, ¿qué contiene la Biblia? La historia de la salvación. Dios irrumpe en la historia del hombre para comunicarle un plan de salvación. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa para nosotros pacto o alianza. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo 27, que en total son 73. El Antiguo Testamento tiene 21 libros históricos, 7 libros didácticos y 18 proféticos. El Nuevo Testamento tiene 5 libros históricos, que son 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, 21 cartas y un libro profético. Nos habla también de que la fecha de composición de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no es exacta. No tenemos una fecha exacta, sino aproximada, porque fueron escritos hace muchísimos años. El Antiguo Testamento fue escrito entre el siglo X y el siglo I antes de Cristo. Es decir, que aproximadamente en el año 1000, se empezó a escribir la palabra de Dios. Y nos narra hechos que habían pasado quizás hace 800 o 1000 años. Entonces las fechas y los nombres en la palabra de Dios, en la Biblia, no son exactos. Está escrito en diversas lenguas: hebreo, arameo y griego. Hay muchas versiones de la palabra, ya las conocemos: la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, la Biblia del pueblo de Dios. Pero se dice que la primera fue la Vulgata Latina, la de los 70 y la Vulgata Latina. Esas son las primeras dos Biblias. La Biblia de los 70 contenía cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, y la Vulgata Latina aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, o en el siglo II. San Jerónimo, en la cueva de Belén, tradujo toda la Biblia del griego al latín. Es decir, como la conocemos el día de hoy, fue traducida por San Jerónimo al latín, más o menos como en el siglo 300 antes de Cristo. Y por eso se dice que la Vulgata Latina es la madre de todas las Biblias. Todas las Biblias vienen de ahí. Se dice que la Biblia es inspirada por Dios. Hombres inspirados por Dios escribieron un mensaje que Dios le quería dar al hombre. Solo aquello que Dios quería dar a conocer fueron lo que comunicaron los autores bíblicos. Se dice, mi hermana y mi hermano, que hay un canon. Canon significa lista. Y hay dos cánones: el canon judío y el canon alejandrino. El canon judío solamente lo siguen los judíos y los evangélicos, y tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. El canon alejandrino es el canon largo, tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, que eso lo siguen nosotros como católicos. El pueblo judío no cree en todo lo escrito en el Antiguo Testamento.
¿verdad? Nos podemos decir que hay, para interpretar correctamente la palabra de Dios, hay 3 reglas. La ciencia, porque la Biblia es palabra humana. La fe, porque es palabra de Dios. Y la vida, ya que la Biblia es palabra, porque la Biblia es palabra actual. Si tomamos en cuenta esas 3 reglas, la ciencia, la fe y la vida, podremos interpretar la palabra de Dios de manera correcta y no interpretarla a nuestra manera, queriendo decir que dice lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo me imagino, y muchas veces nos equivocamos y por eso hay tanto desorden, tantos errores, tantas falsas doctrinas, tantas falsas iglesias en la vida actual. ¿Cómo podemos aprender a manejar la Biblia? Dice que dan siglas, por ejemplo, JN significa Juan, EX significa Éxodo. La Biblia primero trae el libro, por ejemplo, Juan, y luego trae el capítulo número grande, y el número pequeño trae un versículo. De tal manera, cuando te ponen JN 5,3, te están diciendo Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 3. Cuando te ponen MT 3,2, te están diciendo Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2. La coma separa el capítulo del versículo. Ya dijimos que las iniciales, por ejemplo, MT es Mateo. Si te ponen MT 4,2, te están diciendo Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2. La coma separa el capítulo del versículo. Si te ponen, por ejemplo, MT 4,2-5, te están diciendo Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 2 al 5. El guión significa del 4 al 5, del 2 al 5, o cualquiera que mencione por ahí. Si aprendemos estas sencillas reglas, podemos aprender a leer la palabra de Dios de manera correcta, ¿verdad? Son reglas muy sencillas que nos hablan de las nociones generales y el manejo de la Biblia. Podemos nosotros leerla de manera correcta si siempre nos ponemos bajo la luz del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos enseñe aquello y solo aquello que Dios quiere que conozcamos y que sirva para nuestra salvación. La palabra de Dios se tiene que leer con respeto, con humildad y con reverencia, sabiendo que Dios quiere comunicar un mensaje al hombre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y cuál es el plan que tiene Dios para nosotros? Tenemos que recordar que no hay fechas exactas de composición, no se saben porque fueron escritas hace muchos años. La fecha que se menciona muchas veces es aproximada, no es exacto porque fueron escritos hace muchos años. Por ejemplo, el Antiguo Testamento empezó a escribirse en el siglo X a.C. El Nuevo Testamento se empezó a escribir en el año 50 después de Cristo y se terminó por el año 120. De tal manera que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue en el año 50. Primero se escribió la carta de San Pablo a los tesalonicenses y el Evangelio de Marcos. Fueron los primeros libros que se escribieron. Es decir, entre Pentecostés del año 33 y el primer libro de la Biblia pasaron 17 años que los apóstoles predicaban de manera oral. Todas las enseñanzas de Cristo se predicaban de manera oral, porque no existía el Nuevo Testamento. Hasta el año 50 fueron escritos el primer evangelio, el de San Marcos, que contiene la predicación de Pedro. Y después se viniendo los demás, pero el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos. Entonces, sintetizando, el Antiguo Testamento se empezó a escribir en el siglo X a.C. y se terminó de escribir aproximadamente en el siglo I a.C. El Nuevo Testamento se empezó a escribir en el año 50 después de Cristo y se terminó de escribir
en el año más o menos 120 después de Cristo, que era cuando ya tenía las cartas de Pedro, que la segunda de Pedro fue la última que se escribió. Entonces, de esta manera tenemos una panorámica de la palabra de Dios, de las nociones generales del manejo de la Biblia. Ya sabemos que primero viene el libro en la página de arriba, a la derecha, a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, viene el Salmo 120. ¿De qué se está hablando esa página? Del Salmo 120. Y luego viene el número del capítulo con número grande, 120. Y luego vienen números pequeños que significan el versículo. Por ejemplo, en Salmo 120 va del versículo 1 al verso 7. Tiene 7 versículos. Y de esta manera podemos ir aprendiendo. Por ejemplo, Evangelio de San Lucas, capítulo 21, que es el capítulo del que va a tratar esa página. Y en número pequeño viene el versículo. De esta manera, mi hermano, de manera muy sencilla podemos ir conociendo un poco del manejo de la Biblia. Recuerda que la Biblia es palabra de Dios. Hombres inspirados por Dios nos trajeron un mensaje para la salvación, que las fechas son aproximadas, que en el Antiguo Testamento los nombres muchas veces significan nombres de pueblos o de tribus. Hay mucho que aprender sobre el mensaje de Dios. Poco a poco voy a ir compartiendo contigo un mensaje de la palabra sobre el manejo de la Biblia. Ahorita te estoy compartiendo una noción general sobre el manejo de la Biblia. Después vamos a hablar sobre el contenido de la Biblia. Y luego vamos a hablar lectura de la Biblia. Luego ya entramos en las demás etapas de la historia de la salvación, para ir conociendo un poco el mensaje que Dios tiene para nosotros, para que no te vayas tras las falsas doctrinas, tras la falsa enseñanza. Recuerda que la palabra se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Recuerda que hay 2 cánones o 2 listas. El canon alejandrino, que es el canon largo, que tenemos nosotros, 73 libros. Y el canon judío, que son 66 libros que tienen los hermanos separados. De esta manera podemos ir conociendo un poco más sobre la palabra de Dios, para saber cuál es el plan que Dios tiene para mí y para ti. Tu hermano y amigo, que Dios te bendiga, te guarde, que no aparte de ti su rostro y te conceda la paz. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Bendiciones.